a charlar un rato con Damián Dipache. Damián, ¿cómo te va? Gustavo Noriega. En el día del cumpleaños de Luis Majul te saluda. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas Muy, tardes. muy bien, muy bien. Espero que ya lo hayas saludado al jefe máximo de este Así, espacio. así. Te comunicaste, bueno, me parece muy bien. Bueno, Damián, bueno, hay varios temas económicos, pero uno me parece que es el bono de 70.000 confirmado para los jubilados, ¿no? Sí, la intención por parte del gobierno es sostener el bono para que no pierdan frente a la variación de precios de la economía. Jubilados bueno, que efectivamente tuvieron vienen teniendo años pero muy complejos y no estuvo exento de este primer trimestre del año. Recordemos que entre jubilados y pensionados tenemos más de 7 millones de personas. Claro. Y bienvenido sea mantener el poder adquisitivo para sostener un momento que te diría, yo digo que mayo, junio y julio en la micro van a ser meses complicados, aún a pesar de la desaceleración de la inflación. Uh-huh. ¿Vos no ves todavía que arranque una recuperación en esos meses? No, yo veo que la economía sí va a tener un crecimiento estacional, es decir, desestacionalizado, frente al mes anterior. Internamente los volúmenes están en caída de la actividad económica. Y tenemos que tener acá en cuenta, Gustavo, que el gobierno tomó una determinación que tiene que ver también con la baja de inflación, que es apagar un motor, que es el motor de la inversión pública y consumo público, que tenías una caja que efectivamente no daba para sostenerlo en el tiempo, básicamente porque emitías para sostener ese nivel de consumo de inversión público, porque la idea del presidente es bajar la presión tributaria para que el protagonismo sea el sector privado, y ese cambio de motor, el auto está en el mecánico todavía, Claro. con una variable. Está en el mecánico con el manual de instrucciones, cambiándole todos los días las condiciones, Uh-huh. que es la ley base. Claro, todo lo que se pueda modificar está dependiendo de la decisión de unos senadores, eventualmente después de los diputados nuevamente, ¿no? Absolutamente. Yo realmente no entiendo cómo la política no se da cuenta que el rosqueo infinito también termina perjudicando hasta el eslabón más pequeño, que es un monotributista que está recontra asfixiado. Mirá, el otro día me decía justamente un monotributista, me dice, sí, es el peor de los mundos, porque cuando el gobierno publicó la intención de escala en enero, dije, bueno, al fin, ya pasó un semestre y me estoy ahogando, ya no estoy pudiendo facturar. O sea, eso depende de esta rosca de los políticos. 4 millones de personas están pendientes de un hilo que se tienen que recategorizar el próximo mes y no saben qué va a pasar. Hasta eso te puedo decir. Sí. No me hables de Rigi. Sí. Hablame del monotributista de la calle. Claro. Sí, totalmente. Y son 5 meses, ¿viste? Para sacar alguna ley, ya más de 5 meses, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que ya se están modificando las expectativas del Pacto 25 de mayo, que pasarían de el acuerdo del pacto de una ley por el pacto preliminar parcial de una media sanción. Claro. Sería eso. Sí, tal cual. Vos sabés que hoy otra de las noticias tiene que ver con que finalmente se destrabó el aumento del subte acá en la ciudad de Buenos Aires, que pasó de 100 y pico a más de 500. Y si bien suena un poco abrumador, 500 un viaje, llamó más de una persona diciendo, un alfajor sale de 1.500, ¿no? Que como que estaban relativizando mucho ese precio, digamos, ¿no? Y en el fondo tienen razón, ¿no? Bueno, lo que te pasa es que los argentinos tienen un problema de ingreso. Tienen el problema es el ingreso para la variación de precios de la economía. Y fíjate que el problema es el ingreso porque el gobierno toma nota y qué determinación toma en mayo. Bueno, buscar efectivamente el ancla inflacionaria sean tarifas, pero también porque ve que hay una situación donde la economía todavía no recuperó lo suficiente como para que ese ingreso esté mejor. Y yo creo que hay una proporción que le escapa al sector público, porque es la dinámica de lo que en definitiva viene siendo la Argentina ya hace más de una década, que hay mucha gente, Gustavo,
que no depende de una paritaria. Nosotros, viste, yo escucho que los medios de comunicación dicen, se cerró tal paritaria y le gana la inflación. Pero el plomero no. Claro, Y el sí, changarín sí. tampoco, y el que repara tampoco, y hay un montón de gente que vive en informalidad o que vive de la changa, y esa persona no tiene el nivel de ingreso para sostener una situación de gasto corriente que le esté subiendo. Entonces, creo que ahí hay una situación que además, te digo, quizás el porteño pueda pagar ese boleto, porque tiene mayor nivel de ingreso que el resto del país. Claro. Pero fíjate lo diametralmente opuesto. El interior del país paga un boleto del colectivo, que en muchos casos es el doble de lo que paga el boleto de subte del porteño. Sí, sí. ¿Está bien? O sea, Sí, sí. fíjate, hago la relación inversamente proporcional. En el interior del país, el boleto de subte es la mitad de un valor de muchos colectivos, ¿no? Es verdad. Damián, se empezó a mover un poco el dólar, creo que estaba en 1100, 1100 y pico. ¿Te parece que es para preocuparse o que sigue el curso normal de las cosas? Mira, yo creo que acá hay una situación, ¿no? Que tuviste 3 señales respecto de la cotización del billete esta semana. La primera señal es que recortaste fuerte la tasa. O sea, la tasa real en pesos es negativa. Claro. Entonces, muchos de esos pesos pueden ir hacia Claro, es tipo casi de una cambio, decir, bueno, consecuencia lógica, ¿no? exactamente. Paso 2. ¿Hay muchos pesos en el mercado para que efectivamente se siga subiendo ese tipo de cambio? Y no, porque el apretón monetario, la base real, la base monetaria en términos reales, es menor que la que estaba en diciembre. Entonces no veo que haya muchos pesos que vayan al dólar. Al contrario, después de esta estacionalidad de suba, probablemente lo que tengas es dólares vendiéndose en el mercado para asumir compromisos de gasto corriente en pesos. Claro. O sea, que suba el dólar, yo creo que vamos a un escenario donde por la política monetaria del gobierno el proceso es el inverso. Vamos a un tipo de cambio oficial mayorista que va a estar por debajo de la variación de precio de la economía en términos anuales, y ahí es cuando el presidente Javier Milei, antes de ayer decía, bueno, yo tengo un problema en el SOF, en el SAR, que decía, bueno, el tipo de cambio me está marcando un tipo de cambio que también tiene cargas que tienen que ver con la cuestión tributaria, con la cuestión de infraestructura de nuestro país, el costo logístico, con la cuestión de regulaciones, etc., y yo tengo que arreglar toda esa maquinaria. Bueno, le decimos al presidente de la Nación, mire que está perfecto eso, en Argentina va a llevar mucho tiempo y usted tiene que brindar ese horizonte de cómo lo va a hacer. Uh-huh. Para lo cual yo digo que cerrada, y ojalá que cierre de una vez por toda esta novela de las 3 hasta las 10 de la noche, que es la ley base, se tiene que presentar una reforma tributaria, porque esa es la solución del SAR. Claro. Es fundamental, Gustavo, fundamental. ¿Cuál es el sendero de eso? Está muy bien. Damián, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene. Un placer, abrazo grande. Abrazo, ahí estaba.